Muy bien, Poirot, y presentamos a nuestro invitado, Ricardo Meo, es presidente de la Confederación de la Producción del Comercio. Ricardo, gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías, Constanza, gusto estar con ustedes. Iniciando en realidad con el Te Deum evangélico digamos, celebración oficial de las fiestas patrias, y viene este feriado extra large. No tenemos recuerdo de haber tenido un periodo tan largo. Y la ministra del Trabajo, Janet Jara, esta semana dijo que ella prefería que en vez de tanto feriado tuviéramos más vacaciones. ¿Usted está de acuerdo con esa fórmula, que es un poco la fórmula de los países europeos? Mira, yo creo que con frases así me parece a mí que hay que desmenuzarla un poquitito, hay que estudiarla. Es cierto, tenemos muchos feriados, hay algunos proyectos de ley hoy día que además quieren motivar a que cada región tenga su propio feriado de acuerdo a su historia, ¿no es cierto? Yo creo que en esto tenemos que racionalizar, porque no nos olvidemos que Chile hoy día no está creciendo, llevamos años, más de 12 años de baja productividad, y si tú le agregas más días feriados o más días de vacaciones, claramente también tiene un efecto económico. Entonces, que por una parte puede ayudar al turismo, es cierto, pero por otro lado a las otras actividades económicas también puede tener un impacto. Entonces, aquí hay que sentarse para... Si vamos a hacer una política pública en ese sentido, hagamos una buena política pública. Ya, pero ¿a usted le gusta la idea de menos feriados, más vacaciones? Porque pensando en que las vacaciones se pagan cuando cuando una persona la echan o, digamos, o se va, se le pagan las vacaciones, las empresas tienen que hacer provisiones por las vacaciones, en cambio, en el feriado no, por lo tanto tiene un coste asociado hacer ese cambio, ¿no? Para los empresarios. Tiene un costo asociado, pero por eso digo, si vamos a realizar una política pública en esa materia, bueno, pensémosla bien, veamos cuáles realmente son esos costos asociados y cuál es el impacto que tiene económicamente para el país de cara al futuro, ¿ah? Porque en esto, cuando se salen esas ideas, como te digo, pueden ser razonables, pueden ser motivadoras para un sector determinado como puede ser el turismo, pero yo creo que en esto tenemos que analizarla en el conjunto de la economía del país, que hoy día está, y se espera por lo demás que en los próximos 10 años a lo menos la tendencia no sea que crezcamos más de un 1,8%, y eso es malo para el país. En este feriado largo que hace mención Connie, puede ser 5 días o guión 10, porque hay personas que pueden haber conversado con su empleador, o es independiente, puede tomarse el lunes y martes. O sea, es muy largo. Está hecho el balance de lo que se gana, es evidente lo que se gana, descanso, pero lo que se pierde, pero también lo que se gana en actividad económica, en desarrollo productivo, en otras partes que no siempre llegan personas. Me refiero a una cabaña en un lugar que es más alejado, que puede dejar capacidad instalada. ¿Hay algún estudio serio? Porque es fácil decir, 5 días menos de trabajo vamos a perder. A lo mejor no es tan lineal, a lo mejor ganamos en el largo plazo. Y probablemente, Matías, el sector turismo hoy día está ganando muchísimo por varios aspectos. Uno, porque se están llenando, ¿no es cierto?, muchas localidades, en la costa particularmente, pero también en el sur de Chile. En general, en Chile se está saliendo mucho. Veíamos el viernes que acaba de pasar, ¿no es cierto?, una salida muy grande de vehículos desde la capital hacia distintas partes. Esperamos también que el próximo martes salga muchísima gente también. Se esperaban cerca de 700.000 viajes vía aérea, ya sea nacionales o internacionales. Por lo tanto, efectivamente, tú tienes razón en que hay una industria que se está moviendo muchísimo. No tenemos antecedentes que nos puedan decir, raya para la suma, esto menos esto nos da tanto, para poder decir si efectivamente... Para evitar los eslogans, de decir, 3 días producen esto. Porque eso nos permitiría, producen esto o nos restan esto. O no restan. Porque eso nos permitiría hacer políticas públicas con datos para adelante, qué es mejor o qué es peor. Por eso que cuando yo digo estas ideas de sacar por un lado o poner por otro, si no la analizamos en un contexto con calma, con seriedad y con datos duros, bueno, creo yo que es importante hacerlo con calma para ver cuál es el impacto económico que tiene en el país. Usted está hablando del crecimiento económico. ¿Comparte el juicio que hace su antecesor? Hoy día aparece en la prensa Juan Antonio Guzmán. Bien.
Es José Es Antonio. José Antonio Guzmán. Bien Antecesor. Bueno, pero antecesor. Él fue presidente de la CPC. Sí. Él aparece hoy diciendo que ve el futuro de Chile muy complicado. ¿Usted comparte ese juicio? Claro, porque crecer al 1,8%, con ese crecimiento, con ese nivel, va a ser muy difícil generar políticas públicas que realmente alivien a las personas más vulnerables. Fíjate que... Ese fue lo que estableció el Banco Central como el crecimiento, digamos... Tendencial. Ahora, Sí. La pregunta es si hay espacio o hay posibilidades de revertir o cambiar esa proyección. Nosotros planteamos en la famosa nada de aquella y en el cual el mismo presidente de la República dijo que él tampoco se conformaba con crecer menos de un 3, incluso más por ciento, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que crecer en 1,8 no aporta del desarrollo de buenas políticas públicas y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos de inversión, de atracción de inversión extranjera, de generar nuevos proyectos, de apoyar al empresariado chileno que está haciendo inversiones, porque se están haciendo algún nivel de inversiones también aquí en Chile, para que sumemos más crecimiento al país. ¿No se está haciendo eso hoy día, Ricardo? ¿O qué es lo que falta para que exista eso que usted dice de atraer más inversión? Porque además también cuando uno mira los números de la inversión también van a la baja. ¿Qué es lo que falta que se haga desde el punto de vista de la política pública? Se está perdiendo con incerteza. Mira, a propósito de los famosos PMG, ¿no es cierto?, que hoy día se está planteando un proyecto de ley que de alguna manera le cambie las reglas del juego, ¿no es cierto?, a los pequeños productores de energía. Eso claramente tiene un impacto en la estabilidad de las inversiones. Cuando tú vas al extranjero, que nosotros acompañamos al presidente, por ejemplo, a Emiratos Árabes, y planteas que Chile es un país estable, donde mantienes las reglas del juego en el tiempo y al mes y medio siguiente, ¿no es cierto?, creas un impuesto específico para este tipo de empresas, este tipo de inversiones, bueno, es un contrasentido. Esas son las cosas que en el tiempo te van generando incerteza y es las que a nosotros nos preocupan. Por otra parte, hemos planteado ya hace bastante rato que en el sector forestal, por ejemplo, debieran haber mecanismos que puedan apoyar la inversión en materia forestal para plantar nuevas capacidades de árboles en aquellos predios que son de pequeños y medianos productores, que después de los incendios quedaron abandonados. Entonces es ahí donde uno dice, necesitamos el apoyo del Estado para también abordar, no a las empresas grandes, a los pequeños y medianos productores. Tenemos una ley de pesca, ¿no es cierto?, que ahora, hace una semana atrás, se abre para abordarla de alguna manera por separado. ¿Por qué? Porque el ministro vio que no iba a avanzar de acuerdo al timing que ellos tenían. Bueno, esa es otra incerteza a una actividad que realmente está generando puestos de trabajo, particularmente en la región del Biobío. Entonces, se están dando señales, ¿no es cierto?, que nos generan certeza. Y nosotros necesitamos certeza. El sector privado necesita certeza para la inversión. Ahora, esto de las certezas, ¿cómo convive con la dinámica de la economía? Porque los países, bajo el riesgo de que cualquier cambio es incerteza, los países no podrían cambiar sus políticas a largo plazo. ¿Cómo hacer para que esto no resulte una suerte de amenaza? En que, más allá del mérito de que vamos a hablar sobre el tema eléctrico en particular, que no sea una amenaza de que no se puede hacer nada y no se puede cambiar nada, para poder que otras personas accedan también a la riqueza, al crecimiento económico. Es que yo creo, Matías, que tú planteas políticas a largo plazo. Uno sabe que un inversionista privado normalmente a menos de 20 años es muy difícil financiar un proyecto de inversión. Entonces uno esperaría que a lo menos las normas duraran ese plazo. Y con eso uno pueda invertir y recuperar su inversión. Y ahí está. Entonces uno dice, bueno, en ese plazo, evidentemente que hay condiciones que en los países cambian, sin lugar a dudas. Bueno, que se converse entonces con la industria y no de la noche a la mañana se establezca
un impuesto específico, ¿no es cierto?, para un grupo determinado. A eso es lo que me refiero. Ya, para enfrentar al tiro el tema de, digamos, de los pequeños medios de generación distribuida, que usted lo puso sobre la mesa. Usted se ha sido crítico, ellos se han quejado de que esto es el cambio, digamos, en las reglas del juego, pero la verdad lo que ha dicho también el ministro respondiendo a eso es que primero que aquí es un cambio transitorio, dura 3 años, de 2025 a 2027, y que es algo además que se venía hablando hace ya un tiempo, porque lo que hay aquí es que es un precio asegurado para estos pequeños medios de generación distribuida, y lo que quieren es financiar el subsidio eléctrico para toda la gente a la que les va a subir muchísimo la luz, en parte como bajándole ese precio asegurado a estos pequeños medios de distribución general, que hay muchos que postulan que no debieran tener este subsidio y que lo tienen en desmedro de otro. Entonces, si no se financia por ese lado, ¿por dónde se financia ese subsidio? 2 cosas. Primero, a mí me gustaría que se revise el monto del subsidio. Los 150 millones de dólares. ¿No parecería razonable, Connie, que se subsidie a la mitad del país? Porque estamos hablando de que son 4 y algo millones de hogares, ¿no es cierto? No, de hogares, Matías. De hogares. Por lo tanto, eso te da cerca de 11, 12 millones de habitantes. O sea, es la mitad del país a la cual se va a subsidiar. Si ya ¿A cuánta gente debiera subsidiarse a su juicio? Si porque ya el subsidio a lo más inicial vulnerable, eran los en general, 1,5 millones de claro, hogares. En general, los subsidios tienen que estar apuntando a las personas más vulnerables. Pero yo no creo que la mitad del país esté dentro del rango de las personas más vulnerables. Y esas personas más vulnerables hay que determinarlas en función de las cifras y de los datos que maneja Desarrollo Social. O sea, falta foco, su juicio ahí. Yo creo que hay foco, hay que ponerle foco a esas personas. Falta foco, su juicio. A mi juicio sí, falta foco. Como suelen ser las políticas públicas cuando hay para el 90% más pobres, que suele ser una bajada de muchas políticas públicas. Exactamente. Entonces, bueno, dicho eso, después entonces... ¿Cómo se financia después? Bueno, es que se financia con los impuestos generales de la nación. Pero lo que dice el ministro fue súper claro, dijo, no hay holguras fiscales. La pequeña parte de la reforma tributaria en la que hemos podido avanzar ya tiene asignado el destino de esos fondos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? O lo hacemos de una manera autocontenida, que es lo que está proponiendo el gobierno, o lo hacemos reduciendo gastos en salud, educación pública o seguridad. ¿Cuál es su elección? Ninguna de esas. Sí, ¿cómo se hace entonces? ¿De dónde se saca la plata? Pero se está viendo, ¿no es cierto?, por ejemplo, modificar el CAE. ¿Por qué no dejamos un rato el CAE de lado y esos recursos que están por el CAE se utilizan para financiar esto? ¿O por qué, por ejemplo, no se toma un bono soberano a 30 años, ¿no es cierto?, para financiar lo acotado que debiera ser este subsidio? Porque si vamos a financiar ese monto de plata, claramente es, a mi juicio, un exceso. Entonces, primero veamos bien qué y cuánto es lo que hay que financiar y después veamos el cómo se financia. Ya, y quiero preguntarle entonces, en el origen de esta discusión, ¿por qué hay que subsidiar a estos pequeños, son supuestamente pequeños, pero la verdad de pequeños no tienen nada? O sea, detrás están fondos de inversiones como BlackRock, que tiene un gigantesco fondo de inversión. Pero déjenme preguntarle, que ya han recibido 400 millones de dólares en subsidios, versus otros con proyectos de energías renovables que no reciben ningún subsidio. ¿Por qué hay que seguir subsidiándolos? Ya, pero ¿Por qué hay que garantizarles el precio? Ya. Un paréntesis ahí, porque aparte de BlackRock hay otros muchos, ¿no es cierto?, que tienen pequeñas inversiones en pasadas de ríos o pasadas de canales donde también generan, y son inversiones chiquititas, que esas desaparecerían, ¿no es cierto?, si se deja de subsidiar. Pero revisemos entonces la ley. La ley que hoy día se generó, no hoy día, pero la ley que se genera, este subsidio para atraer a esos inversionistas. Pero eso está en revisión hace más de un año, bueno, Ricardo. O sea, no es ninguna novedad para el sector. Bueno, pero entonces terminemos de hacer la pega en la revisión de esa ley que hoy día rige a los PMDG. Pero no le pongamos vamos al concepto de fondo, que es que estamos cambiando las reglas del juego a un sector para obtener recursos. Mañana esto puede significar que para otro sector que puede que ni siquiera tenga ningún subsidio, ¿no es cierto? Es decir, no, a este sector entonces le vamos a aplicar un determinado impuesto para financiar tal o cual proyecto.
Eso, primero, a mi juicio, también tiene un problema de constitucionalidad y segundo, no es la forma en que habitualmente se financian estas situaciones. De fondo también está usted dice, bueno, que se discuta de una vez, que hagamos la pega, eso acaba de decir usted, y se refiere a quién tiene que revisar los proyectos, que es el Parlamento, pero el Parlamento parece ser un cajón donde cabe todo, porque hablamos de seguridad y el Parlamento, hablamos de financiamiento de un determinado proyecto, el Parlamento, la seguridad, el Parlamento, en fin, el CAE va a requerir probablemente cambios legales también. ¿Usted siente que se está priorizando bien las políticas públicas o las tareas parlamentarias? Porque el presidente ha puesto ahora, o puso como a la eutanasia y al CAE como prioridades en lo que viene aquí, sin desmerecer las otras prioridades. ¿Siente que ahí hay un problema de foco? Yo creo que sí. ¿De parte del gobierno? Yo creo que sí, Matías. Yo creo que aquí hay... Y la gente lo ha dicho muy claramente. Hoy día tenemos un problema de prioridad en seguridad y en crecimiento económico. Cuando uno anda en la calle conversando con las personas, nosotros hemos ido a regiones, hemos ido conversando con los gremios regionales. Lo que te dice la gente es que de alguna manera hay desesperanza porque no ven que Chile avance. Y por lo tanto, en términos de crecimiento económico, es una prioridad. Y ahí es donde tenemos que poner la ficha. El otro día, el día viernes, por ejemplo, y yo me participé en el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo que se hizo aquí en la región metropolitana. Bueno, una de las cosas que yo planteaba a propósito del tema de Huachipato y el cierre que se está generando hoy. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa con los gobiernos regionales y el royalty minero? ¿Por qué de ahí no se generan fondos para potenciar nuevas industrias? Por ejemplo... ¿Y eso no está ocurriendo? No, no ocurre. Hub tecnológico. El Biobío tiene un potencial, tiene calidad profesional de altísimo nivel para, por ejemplo, generar hubs tecnológicos que permitan ir potenciando este cambio que se está dando en nuestro país y en todo el mundo, ¿no es cierto? Pero ahí hay una herramienta que permitiría, ¿no es cierto?, suplir a los trabajadores, el trabajo, ¿no es cierto?, a las personas que van a quedar sin opción laboral hoy día. Hay que hacer trabajo también en generar las competencias laborales, sin lugar a dudas. Hay que hacer capacitación. Mañana entiendo que el propio ministro presenta el plan que tiene el gobierno para estos efectos. No conozco los detalles, pero ahí hay soluciones que uno puede ir avanzando y gestionando. Eso es lo que nosotros estamos planteando para que efectivamente vayamos avanzando. Pero se le critica muchas veces al sector empresarial que tiene una mirada que es razonable que tengan prioritariamente en el desarrollo económico puntual, ¿no es cierto? Clúster productivos, tecnología, en fin, impuestos. Pero los países tienen más de una mirada a los avances sociales. Y le voy a poner, eché para atrás la memoria en cosas tan amplias como, por ejemplo, en su momento se discutía la ley de divorcio. Estamos hablando en la prehistoria prácticamente. Pero también salió el discurso de, este es el tema que realmente importa a los chilenos en vez de crecer y en vez de... Cuando se habló de matrimonio igualitario, que son temas sociales, algunos le llamarán valóricos, lo que sea, pero son temas de importancia social que también se discuten en las familias, que también le afectan a las familias. O sea, el crecimiento y el que llegar con plata a fin de mes, qué duda cabe que es prioritario, fundamental. Pero a las familias chilenas también los otros temas le importan. Y aquí entonces engarzo con la eutanasia. ¿Será bueno también discutir esos temas como discusión social? A lo mejor usted dirá, son muy pocos los casos, pero son estrecheces de otros temas que tiene la sociedad. Las sociedades no solo se nutren de los bonos, de los impuestos y de los ingresos, que son sumamente importantes. Entonces, esa crítica me gustaría que usted asumiera. Se opusieron al divorcio, se opusieron muchas veces a discutir matrimonios igualitarios, ahora eutanasia. ¿No nos faltará una mirada amplia? A ver, en la discusión yo creo que perfectamente bien podemos participar, Matías. Si aquí, ¿qué es lo que a mí me pasa en particular, ¿no es cierto? Porque evidentemente uno tiene sus valores, tiene sus principios, tiene opinión respecto a este tema. Ahora, pero ¿qué pasa con la prioridad? Cuando esa persona que... Está claro que prioridad, no discuto eso. Eso es lo que a mí me pasa, porque los tiempos pasan y pasan tan rápido que, pucha, ¿cómo avanzamos realmente en la necesidad de las personas vulnerables?
Fíjate que hace 2 semanas atrás estuve en una toma en un campamento, gente sin casa, porque estamos trabajando como CPC a propósito del 3xI, ¿no es cierto?, en una iniciativa que es Juntos por la calle, preocupados de la gente que está en situación de calle. Y estuvimos con ellos. Y tú lo ves, y ahí está la necesidad más básica de la gente. Entonces, bueno, si queremos discutir el tema de la eutanasia, discutámoslo en el Congreso. Yo, la verdad que no tengo problema, pero para mí, mi prioridad es esa otra, porque ahí está la persona más vulnerable. Ricardo, usted ha hablado en las últimas horas a raíz del caso Audio de que hay que fortalecer las instituciones. Quiero preguntarle cuánto se desprestigian las instituciones y si esto, con un caso como el caso Audio y todas las consecuencias que ha tenido, y si esto afecta a la inversión, por ejemplo. O sea, muchísimo, porque el caso Audio es igual corrupción, ¿de acuerdo? Y la corrupción va matando la democracia y va destruyendo la democracia. Y lo que nosotros tenemos que fortalecer es la democracia con todas las fuerzas necesarias y con todas las instituciones que son parte de nuestro sistema democrático. Por lo tanto, cuando desde afuera nos ven, aquí en Chile, cuando nosotros mismos vemos lo que está pasando y que se está carcomiendo nuestra democracia, claramente tiene que ver, ¿no es cierto?, con una desazón tremenda, ¿no es cierto?, para ver las inversiones. Por lo tanto, tenemos que afrontar esto con mucha fuerza, con mucha decisión, para todo esto que está pasando se lleve rápidamente, ojalá, a la justicia y los que sean culpables, ¿no es cierto?, sean condenados, etcétera, pero la verdad es que le están haciendo un daño tremendo a nuestro país. Todo lo que está pasando en el caso Audio. Ahora, se trata de una crisis que afecta principalmente al Poder Judicial, ¿cierto?, abogados y al Poder Político, pero el origen de este caso, el famoso caso Factop, era el caso de empresarios que montan un sistema para defraudar al fisco a través de facturas falsas y estafar a inversionistas que confiaban en ellos, más o menos. ¿Cuál es su mirada del rol de los empresarios en esta crisis? Hay 3 de ellos en prisión preventiva. Sí, claro, pero es corrupción, Connie. Y la corrupción tiene que castigarse, pero con todo el rigor de la ley. Y en eso no nos perdamos, porque la corrupción termina matando cualquier estructura y, como te digo, mata también la democracia. Y mata a las empresas y nos hace un daño tremendo al mundo empresarial. Porque, ¿A usted le da rabia? Absolutamente. ¿Por qué? Me indigna. Porque hay muchos empresarios, la mayoría que hacen las cosas bien. Entonces, cuando estas cosas pasan, el deporte nacional es meternos a todos en la misma bolsa, po. Entonces, ¿cómo no me va a indignar? Cuando uno trabaja todos los días para mejorar las prácticas, cuando saca manuales, cuando incentiva a los gremios a que a través de sus asociados también vayan haciendo las cosas mejores, cuando tratamos de poner en valor lo que realmente hace la empresa. Sacamos el otro día una iniciativa de Empresas por Chile porque nos interesa que la gente conozca lo que la empresa hace. Entonces, por supuesto que la corrupción me indigna, absolutamente, y me enoja, me enrabia, claramente. Ricardo Maves, presidente de la Confederación de Producción y el Comercio, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, Matías. Muchas gracias, Ricardo. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos, espérenos.